Bien, hola a todos. Vamos a ver en la clase de hoy soluciones, que es el último tema que vamos a ver en la cursada por este año. Y en la primera clase, en la clase de hoy, vamos a ver entonces las generalidades de las soluciones y vamos a ver unos tipos de problemas, unos problemas tipos sobre estos temas. Y en la clase que viene vamos a hacer problemas en el Zoom, vamos a hacer problemas de la guía para poder ir cerrando el tema la semana que viene antes del parcial. ¿Qué vamos a ver sobre las soluciones? La forma de expresar la concentración de una determinada solución y las equivalencias entre los distintos tipos de medidas para la expresión de las concentraciones, y vamos a hablar un poco sobre diluciones, ¿sí? Bueno, ¿qué es una solución primero? Lo más importante es que una solución es un sistema homogéneo formado por dos o más sustancias. eh, es una solución binaria, ¿no? Que está formada por dos componentes. Hay un componente que se llama soluto, que lo podemos expresar como ST, y en general es el que se halla en menor proporción, ¿sí? Y tenemos otro componente que es el solvente, que lo vamos a expresar como SB, y en general es el que está presente en mayor proporción. Y algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que nos va a servir muchas veces para hacer cálculos, es que la masa de la solución, MSC, como dice ahí, es igual a la masa de soluto más la masa de solvente, ¿sí? Bien, vamos a ver formas de expresar la concentración de una solución. Tenemos respecto de la masa de la solución, ¿sí? La masa, tenemos el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en masa o porcentaje masa en masa de solución, y son los gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por otro lado tenemos la molalidad, que tiene que ver con la cantidad de moles de solutos en 1000 gramos de solvente. Esto lo vamos a ir repasando más adelante, no se preocupen. Y ppm significa partes por millón, que son una parte de soluto en 1.000.000 de partes de solución. Y después, respecto al volumen de la solución, tenemos el porcentaje masa en volumen, que son los gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución, la molaridad, que son los moles de solutos en 1 decímetro cúbico de solución, o sea, 1 litro, el porcentaje volumen en volumen, que son los centímetros cúbicos o los mililitros de soluto en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de solución, ¿sí? Obviamente, para pasar de una cosa a la otra, podemos utilizar la densidad. Acá la densidad la van a ver que está como ρ, la letra griega ρ, que es la masa sobre volumen, como ustedes saben, y yo puedo pasar de estas unidades a estas unidades con la densidad fácilmente. Muy bien. Otra forma de clasificarlos, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la relación entre qué es la concentración de una solución. Es la relación entre la cantidad de un soluto y la cantidad de un solvente, entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución, ¿sí? Puede ser cualquiera de esas dos relaciones. O sea, o es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, o entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Cualquiera de las dos relaciones me va a estar dando idea o me va a estar expresando la concentración de una determinada solución. Las formas de expresar ya lo estuvimos viendo anteriormente, porcentaje masa en masa, y lo que significa la masa en gramos de soluto en 100 gramos de solución, el porcentaje masa en volumen, que es los gramos de soluto en 100 mililitros de solución, la molaridad, que son el número de moles de soluto en 1 litro de solución, y la molalidad, que son los números de moles de solutos en 1 kilogramo de solvente. Fíjense que las definiciones son totalmente distintas, ¿eh? Acá tenemos algunos ejemplos, y fíjense, por ejemplo, una solución al 5% masa en masa de sacarosa es una solución en la que hay 5 gramos de solutos disueltos en 100 gramos de solución, ¿sí? Una solución de 15% porcentaje en masa en volumen me dice, de una determinada sal, me dice que hay 15 gramos de esta sal disueltos en 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de solución.
Una solución 10% volumen en volumen de etanol quiere decir que hay 10 centímetros cúbicos de etanol disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Una solución 0,4 molar, fíjense, la M mayúscula indica molaridad, me está expresando 0,4 moles de soluto disueltos en 1 litro de solución, ¿sí? O una solución que es 0,27 molal, con M minúscula, me está diciendo que, en esta solución hay 0,27 moles de solutos disueltos en, acá está mal, ahora lo voy a arreglar, 1 kilo de solvente, es decir, 1000 gramos de solvente, ¿sí? Bien, hablemos un poquito del porcentaje masa en masa, entonces podemos definirlo como una unidad física. Indica la masa de soluto expresada en gramos disueltas en 100 gramos de solución. Vieron que estamos repitiendo siempre lo mismo, esperemos que así vaya grabando. Y acá tenemos la forma. Como es un porcentaje, es por 100, ¿sí? ¿Está bien? Y ejemplo, dice, una solución al 20% masa en masa de cloruro de sodio, quiere decir que tiene 20 gramos de cloruro de sodio disueltos en 100 gramos de solución. Bien, entonces, tenemos un problema. Dice, calcular la concentración expresada en porcentaje masa en masa de una solución que se preparó disolviendo 20 gramos de cloruro de potasio en 140 gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que la masa de la solución, recuerdan en las primeras diapositivas, es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Yo tengo la masa de soluto y tengo la masa de solvente, fíjense. 20 gramos es la masa de soluto, cloruro de sodio, y 140 gramos es la masa de agua. Entonces la suma de estos dos me da 160, y 160 es la masa de la solución, ¿sí? Entonces, yo sé que en 160 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto, ¿sí? En 100 gramos, porque tengo que expresar porcentaje masa en masa, y esto me está diciendo que son los gramos de soluto en 100 gramos de solución, por eso pongo acá 100 gramos de solución, X. Y hago la regla de tres simple y me da 12,5% masa en masa. Y ese es el resultado, ¿sí? Es un cálculo bastante sencillo, ¿sí? Lo que hay que darse cuenta es que primero me están dando las masas por separado de soluto y solvente, y después aplicar la definición, ¿sí? Del porcentaje masa en masa como me está indicando acá, ¿sí? Espero que se haya entendido. Ahora veamos el porcentaje masa en volumen. Dice que se expresa así e indica la masa de soluto expresada en gramos disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? Acá tenemos la fórmula. Y ejemplo, dice, una solución 20% masa en volumen indica, de cloruro de sodio indica que tiene 20 gramos de cloruro de sodio disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución, ¿sí? Y veamos un problemita. Fíjense, acá me dice, calcular la masa de soluto disuelta en 250 centímetros cúbicos de una solución cuya concentración es 16% masa en volumen. ¿Cómo tenemos que comenzar el problema? Recordando cuál es la definición de porcentaje masa en volumen. ¿Qué me dice 16% masa en volumen? Me dice que en 100 centímetros cúbicos de solución tengo 16 gramos. ¿Sí? Esta expresión es esto. Como me está pidiendo la masa de soluto que hay presente en 250 centímetros cúbicos, bueno, en 250 centímetros cúbicos, X, ¿sí? Y sería 40 gramos la masa de soluto que hay presentes en 250 centímetros cúbicos de una solución cuya concentración es 16% más, masa en volumen, perdón. ¿Sí? Y acá me pregunta, ¿puedo calcular fácilmente la masa de solvente? Y me pregunta, ¿qué otro dato puedo necesitar? Obviamente sí lo puedo calcular, pero sí tengo la densidad como dato, la densidad del solvente. ¿Por qué? La densidad de la solución, en realidad, ¿sí? La densidad de la solución. Entonces, si yo tengo que 250 centímetros cúbicos es la cantidad de solución que tengo, y con la densidad puedo sacar la masa,
resto, ¿sí?, a esa masa que me da de solución la masa de soluto y me queda directamente la masa de solvente. Espero que lo puedan hacer y si no me preguntan el miércoles. Bien, acá tenemos entonces porcentaje masa en masa y porcentaje masa en volumen, que es lo que analizamos hasta ahora. Y tenemos un problema, dice, se tiene una solución 4% masa en masa de ácido clorhídrico de densidad 1,05 gramos sobre centímetro cúbico y calcular su concentración expresada en porcentaje masa en volumen, ¿sí? Entonces tenemos que partir de lo que nosotros sabemos, 4% masa en volumen, ¿qué es masa en masa, perdón? ¿Qué significa esta expresión? Que en 100 gramos de solución tengo 4 gramos de soluto, ¿sí? ¿Está bien? En 100 gramos. Pero necesitamos saber cuánto hay en 100 mililitros o centímetros cúbicos, que no es lo mismo. Yo no puedo hacer este cálculo directamente. Primero tengo que pasar los gramos ¿a qué? A volumen, la masa a volumen. ¿Y cómo hago? Con la densidad, porque yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Entonces volumen de espejo es masa sobre densidad. Tengo 100 de gramos y 1,05 de densidad. Simplifico las unidades y me quedan 95,2 centímetros cúbicos. Fíjense que esta operación no la puedo hacer porque arriba de la regla de 3 simple tengo gramos y abajo centímetros cúbicos. Eso no se puede hacer. Ahora entonces estamos bien. 95,2 centímetros cúbicos, 4 gramos de soluto. En 100 centímetros cúbicos, X. Y así entonces puedo calcular directamente con la regla de simple. Fíjense, me dio 4,20 gramos de solutos en 100 centímetros cúbicos de solución. Esto es lo mismo que decir 4,20% masa en volumen. Bien. Pasemos ahora a otro concepto importante, que es el de la molaridad. Dijimos que molaridad indica el número de moles de soluto disueltos por litro de solución o decímetros cúbicos, y se simboliza con la letra M mayúscula, y su unidad es mol sobre decímetros cúbicos, o mol litro. Entonces, acá tenemos la fórmula, ¿no? Molaridad es igual al número de moles de soluto, N minúscula es número de moles, sobre volumen de solución en decímetros cúbicos. Y acá tenemos un ejercicio, un problema. Fíjense que dice, calcular la molaridad de una solución obtenida por disolución, ¿sí?, de 2,50 gramos de hidróxido de sodio, y me da la masa molar del hidróxido de sodio, con agua hasta un volumen de 500 centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que esto, como está en gramos y la molaridad es número de moles, tengo que pasar los gramos a número de moles, ¿sí? Con el uso de, en este caso, la molaridad, el peso molecular, ¿sí? Pero fíjense que acá el problema también lo podemos hacer al revés, como lo está haciendo acá. Me dice que en 500 centímetros cúbicos yo tengo 2,50 gramos. Entonces, en 500, 2,50. En 1000 centímetros cúbicos, que es un decímetro cúbico, o sea, un litro, X cantidad de gramos, o en este caso, que son moles de hidróxido, ¿sí? ¿Cómo saco los moles de hidróxido? Que era lo que yo les dije que era lo primero que teníamos que hacer. Dividiendo la masa por la masa molar, ¿sí? Que es 40 gramos por mol. 2,50 dividido 40 me da 0,0625 moles. Entonces voy a la regla de 3 simple de molaridad. ¿Qué me dice la molaridad? Número de moles de soluto en un decímetro cúbico de solución. Bien, en 500 centímetros cúbicos tengo esta cantidad de moles de hidróxido, 0,0625. En 1000, porque tengo que llegar a la molaridad, X, y me da 0,125 moles de hidróxido de sodio contenidos en un litro de solución, lo que es equivalente a decir 0,125 molar. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que lo primero que hicimos es calcular el número de moles a partir de los gramos y después hacer una regla de 3 simple. Conociendo la definición de molaridad. No hay nada de dificultad. En cambio, si hablamos de molalidad, ¿sí?, hablamos de número de moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de solvente. Ojo, que es kilogramos y es solvente. ¿Estamos de acuerdo? No es solución.
Se simboliza con la letra M minúscula y sus unidades son mol sobre kilogramos. Acá tenemos entonces que la molalidad es igual al número de moles de solutos dividido la masa de solvente expresadas en kilogramos, ¿sí? Y acá tenemos un problema. Fíjense que dice, calcular la molalidad de una solución 4,5% M y M, o sea, masa en masa, tenemos que saber qué significa esto, de cloruro de potasio, cuyo MR, o la masa molecular relativa, es 74,6 gramos mol. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es pasar los gramos, ¿sí?, a moles, como antes estábamos hablando. Pero antes tengo que saber qué es esto. ¿Esto qué significa? 4,50% masa en masa. Quiere decir que hay 4,5 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Entonces pensemos un poquito. Fíjense lo que tenemos que hacer. Calculamos los números de moles de cloruro de potasio dividiendo nuevamente la masa, que es 4,5, por el MR, que es 74,6. Esto me da 0,0603 moles de cloruro de potasio, ¿sí? Pero acá tengo un problema, porque me está diciendo que tengo 4,50% masa en masa, o sea, en 100 gramos de solución. Pero yo sé que la masa de la solución es igual a la masa de solutos más la masa de solvente, ¿sí? Entonces puedo despejar la masa de solvente como la masa de la solución más la masa de soluto, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la masa de la solución es ¿cuánto? 100 gramos, ¿sí? Porque es 4,50% masa en masa, ¿sí? Y entonces menos 4,5 me da que la masa, ¿sí?, de solvente es 95,5. Entonces, en 95,5 gramos de solvente yo tengo estos moles de cloruro de potasio. En 1000 gramos de solvente, por la definición de molalidad, tengo X, que serían 0,631 moles de cloruro de potasio en 1000 gramos de solución, o sea, lo mismo que 1 kilogramo de solvente, 1 kilogramo de solvente, que es lo mismo que decir 0,631 molal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense entonces, lo primero que hice fue el cálculo del número de moles, y después calculé la masa de solvente, y dije, estos moles están en esta masa de solvente, en 1000 gramos de solvente X, ¿sí? Pero recuerden que es solvente, ¿eh? Muy bien. Una vez que tuvimos en claro estos conceptos, podemos hablar un poquito de qué significa diluir y qué significa concentrar. Bueno, antes de hablar de diluir y concentrar, tenemos que tener en claro que la masa de soluto en la solución diluida es igual a la masa de soluto en la solución concentrada, ¿sí? Siempre la masa de soluto es la misma. ¿Qué va a cambiar? La concentración es la que cambia. En el proceso de dilución, solo se agrega solvente y por lo tanto la masa de soluto no cambia. La cantidad de soluto no cambia. Lo que cambia es la concentración de la solución, ¿sí? Tiene que quedar bien claro esos dos conceptos. Fíjense, cuando hablo de concentrar una solución, fíjense, aumentar la concentración, aumentamos el soluto y disminuimos el solvente. Y cuando hablamos de diluir la solución, o sea, disminuir la concentración, disminuimos el soluto y aumentamos el solvente, ¿sí? En realidad. ¿Está bien? Podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Disminuimos el soluto o aumentamos el solvente, ¿sí? Y si es que queremos concentrar, o aumentamos el soluto o disminuimos el solvente. Bien, y bueno, acá no se ve muy bien, pero este sería un matraz en donde tenemos acá agua destilada para hacer una dilución. Agregamos agua, fíjense, la masa de soluto en la solución diluida es igual a la masa de soluto en la solución concentrada. La masa de solvente en la solución diluida es mayor que la masa de solvente en la concentrada. Por lo tanto, entonces, la masa de la solución termina siendo mayor en la diluida que en la concentrada, ¿sí? Entonces, fíjense,
Por último, entonces, la concentración de la disolución del diluido es menor que la concentración de la solución concentrada. Y el volumen de la solución diluida es mayor que el volumen de la solución concentrada, ¿sí? Como consecuencia de esto, fíjense que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Vamos a aclarar todo esto acá. Que la cantidad o la masa de soluto en la solución concentrada es igual a la cantidad o la masa de soluto en la solución diluida, ¿sí? Que la masa de soluto en la solución concentrada, obviamente, es igual, dijimos, a la diluida. Entonces, si hablamos de porcentaje masa en volumen, ¿sí? La concentración por el volumen de la concentrada es igual a la concentración por el volumen de la dilución, de la solución diluida, ¿sí? ¿Está bien? Si es que hablamos de molaridad, bueno, la molaridad por el volumen de la concentrada es igual a la molaridad por el volumen de la solución diluida. Y ahí podemos despejar, ¿no? Entonces, el factor de dilución es igual al volumen de la concentrada sobre el volumen de la solución diluida, ¿sí? Esta fórmula que está acá y esta fórmula que está acá la van a usar mucho en los problemas de dilución, así que tenganla bien cerca, bien a mano y a la vista. Muy bien. Entonces, si hablamos de diluciones, tenemos una disminución de la concentración de una solución por agregado de solvente. Se verifica siempre, entonces, que la masa de soluto de la solución concentrada es igual a la masa de soluto de la solución diluida. La masa de la solución diluida es mayor que la masa de la solución concentrada, obviamente. El volumen de la solución diluida es mayor que el volumen de la solución concentrada. Y la concentración de la solución diluida es menor que la concentración de la solución concentrada, ¿sí? Estos son como resúmenes que sacamos, ¿no? Y no olvidar que en una dilución la masa del soluto permanece constante. Siempre la masa es la misma, lo que cambia es la concentración. Y acá tienen nuevamente la fórmula que les dije anteriormente, ¿sí? La molaridad de la solución concentrada por el volumen de la solución concentrada, perdón, es igual a la molaridad de la solución diluida por el volumen de la solución diluida. Bueno, y acá tenemos un problemita. Dice calcular el volumen de una solución de ácido sulfúrico concentrado, cuya densidad es 1,84 gramos por mililitro, 98% masa en masa, que será necesario para preparar 250 mililitros de una solución 0,150 molar. Entonces, el cálculo, fíjense, dice, calculo la cantidad de soluto que necesito para preparar la solución diluida, y parto de lo que yo necesito. Yo necesito 250 mililitros de una solución 0,150 molar. Entonces, ¿qué significa 0,150 molar? 0,150 moles de ácido sulfúrico en 1000 mililitros de solución, ¿sí? En 250, porque necesito preparar 250, son estos los moles de soluto que yo necesito, ¿está bien? Bien, pero esta es la cantidad en moles de soluto, ¿sí? Ahora después deberíamos calcular, entonces a partir de esos moles, tendríamos que calcular los gramos, ¿no? Entonces, yo qué sé, como me dice que la solución concentrada es 98% masa en masa, ¿esto qué significa? 98 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Estos moles, están acá que nosotros obtuvimos inicialmente, ¿en cuántos mililitros de solución necesito? Pero fíjense que las unidades no concuerdan, por lo tanto hay que hacer pasaje de unidades. Primero cambiemos los números de moles. Fíjense, el número de moles de ácido sulfúrico es igual, como ya saben, la masa sobre el peso molecular. Entonces tenemos 0, acá podemos calcular masa a partir de estos moles, porque los despejamos, fíjense. Tenemos moles, entonces los moles por el MR es la masa, ¿sí? Hacemos lo contrario, ¿no? Fíjense, 0,0375 moles por 98 gramos mol me da 3,675 gramos de ácido sulfúrico, que serán los que irían acá, ¿sí? Entonces, y por otro lado, queremos saber mililitros. Por lo tanto, estos que están acá, estos gramos, los tenemos que pasar con la densidad a un volumen.
Fíjense, densidad, masa sobre volumen, entonces volumen es masa sobre densidad. Como tenemos la densidad de la solución de ácido sulfúrico, la pasamos y me queda 54,3 mililitros. ¿Sí? Que es el volumen que iría acá arriba, ¿no? Entonces hacemos el cálculo. 98 gramos de soluto en 54,3 mililitros de solución, que era lo que habíamos calculado acá, ¿sí? Estos moles, ¿sí? Que son estos gramos ahora, porque éramos con gramo, en cuántos mililitros de soluciones están, y tenemos que necesitamos 2,03 mililitros de solución concentrada, ¿sí? Bien. Entonces, en la práctica, se miden 2,03 mililitros de solución concentrada y se lleva un volumen final de 250 mililitros con agua para obtener una solución 0,150 molar. ¿Sí? Espero que se haya entendido porque tenía como 3 diapositivas este cálculo, así que ojalá que se haya entendido bien. La idea es ir entendiendo cuáles son los pasos que hay que hacer para ir mecanizando entonces el proceso. Muy bien, y por último, lo que vamos a ver es un concepto cortito de disociación. Disociación de los electrolitos. Un electrolito es una sustancia que en solución acuosa tiene la capacidad de transmitir o conducir la corriente eléctrica. Y para eso, en solución acuosa se tiene que disociar en cationes y en aniones, en especies cargadas, ¿sí? El proceso de disociación, por ejemplo, del cloruro de sodio en agua, se producen iones hidratados que podemos representar simbólicamente como la sal cloruro de sodio, que en agua se transforma en cationes sodio acuosos y en aniones cloruros acuosos, ¿sí? Fíjense que entre paréntesis se coloca el estado de agregación, en este caso líquido, ¿no? Acuoso, porque están solvatados, están hidratados, como dice acá. Del mismo modo, representamos, por ejemplo, la disociación del hidróxido de sodio en agua. Fíjense, hidróxido de sodio se transforma en solución acuosa en iones sodios y en iones oxidrilos o hidroxilos. Por otro lado, tenemos la disociación de la sal sulfato de sodio en agua, que podemos representarla así. Sulfato de sodio, fíjense, 2 sodios, porque tenemos la atomicidad del sodio 2 veces, y un sulfato, ¿sí? Si queremos ver moles, bueno, es 1 mol de sulfato de sodio generan 2 moles de ion sodio, cation, y 1 mol de ion sulfato negativo. Acá hay otro error. Es negativo. Es negativo. Sí.